Supercrack Estrella presenta. Es virtualmente posible que un agujero en la Tierra pueda tragarse la Tierra con todo lo que hay ahí incluyéndonos. Del 5 al 8 de marzo de 2021, el Papa Francisco visitó Irak. Fue un viaje histórico, el primero de un pontífice al atribulado país. Ni Juan Pablo II primero, ni Benedicto XVI después, pudieron hacer realidad su sueño de peregrinar a Ur de Caldea, la patria de Abraham, como querían, a causa de las continuas guerras que se sucedían. Francisco sí logró ir a Ur. Y también a Mosul, la ciudad convertida por el Estado Islámico en la capital de su califato, en donde rezó por todas las víctimas de la guerra, tanto en Irak como en Oriente Medio. En Irak dicen que está la Torre de Babel, si consultamos Google Earth en las coordenadas, a 300 metros del mítico río Éufrates, podríamos tener el punto donde se encontraba el Sigurá de Marduk, en las cercanías de donde el líder iraquí Saddam Hussein construyó uno de sus palacios. Curiosamente Marduk significa en sumerio sol joven o novillo del dios Sol, pero su nombre es semítico, diferente al resto de sus dioses, que eran sumerios. Babilonia tuvo la hegemonía, Marduk, hijo de Ea, o sea Enki, se convirtió en la figura central del sistema religioso pagano, según lo escrito en el Código de Hammurabi. Pero la ciudad de Babilonia no iba a tener suerte pues fue destruida en 689 a.C. por Sennacherib, quien destruyó el Etemenanki. No obstante los reyes neobabilónicos invirtiendo en ello 88 años y cuyo edificio principal era el templo de Marduk, Esagila, relacionado el Sigurat Etemenanki. Como dato indicar que en Babilonia había 53 templos a los grandes dioses, 55 capillas a Marduk, 300 capillas para divinidades terrestres, 600 para las celestes, y 400 altares. Toda una ciudad dedicada a sus diferentes dioses. En el año 2018 ahí miramos el Google Earth, podemos ver en este lugar un agujero de donde sale un humo blanco, cerca de lo que fue la Torre de Babel, parece como ese pozo del abismo del que habla la Biblia. El Sigurat es una de las construcciones arquitectónicas más características de la cultura en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. El término proviene del verbo acadio sacar que significaría ser alto, es un término descriptivo que tiene relación con la altura que llegaron a alcanzar algunos de estas construcciones. La mayoría de ellas tienen una planta cuadrada, formando una gran torre escalonada en terrazas que se realiza en ladrillos de adobe sin mortero, de ahí los escasos restos que han llegado hasta nuestros días, apenas una treintena. Al contrario de lo que pudiera parecer, son edificios macizos, es decir no tienen habitaciones interiores, que son decorados en el exterior con ladrillo cosido o vidriado para reforzar la estructura y que además sirven como elemento decorativo. El sistema constructivo es adintelado pero también pueden aparecer arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Podía existir una o varias escaleras que llevan hasta la cima y que solo podía ser utilizada por la clase sacerdotal. Allí supuestamente habría un espacio cuadrangular tipo santuario, aunque es solo una suposición puesto que ninguno de ellos ha llegado completo hasta nuestros días. Según los especialistas probablemente pudieron servir de observatorio astronómico, puesto que los mesopotámicos tuvieron grandes conocimientos del cielo como lo demuestran los textos encontrados, aunque también pudieron servir de conexión con el mundo celestial. Es decir, el Sigurat es una montaña artificial que sirve de puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses, incluso el número de terrazas que suele ser 7, lo podemos relacionar con los planetas que ya se identificaban en esa época. Según algunos especialistas, los Sigurat también podría recordar a los mitos de la creación sumeria, aunque todavía no hay una opinión clara al respecto. Estas construcciones fueron haciéndose cada vez más complejos, ampliando sus terrazas y edificios. De uno de estos Sigurat se habla en la Biblia al referirse a la llamada Torre de Babel, que alcanzaría los 91 metros de altura. La Torre de Babel sería el Sigurat situado en Babilonia dedicado al dios Marduk, llamado Etemenanki o templo de la creación del cielo y la tierra. El nombre de Sigurat deriva del verbo acadio sakaru y literalmente se traduce como construir en alto. No se ha encontrado ninguno íntegro, pero se sabe que podían tener una base rectangular o cuadrada y que eran construidos en forma de terrazas escalonadas en 3, 4 o 7 niveles con distintos colores, que representaban los 7 cielos o planos de la existencia. Hechos con adobe, ladrillos secados al sol, en su parte interior y revestidos de ladrillos cocidos en hornos, se podían encontrar en muchas de las ciudades de Sumeria, Asiria y Babilonia, conociéndose la existencia de al menos 32. En el año 2018 ahí miramos el Google Earth, podemos ver en este lugar un agujero de donde sale un humo blanco, cerca de lo que fue la Torre de Babel, parece como ese pozo del abismo del que habla la Biblia.
En ese mismo año 2018 revelan un vídeo de un presunto ovni sobre una base militar en Irak. En las imágenes filtradas, se observa el misterioso objeto moviéndose sobre la base aérea y desapareciendo de manera desconcertante a medida que avanza. El cineasta y ufólogo Jeremy Corbell ha presentado un vídeo inédito filmado en 2018 que muestra un objeto volador no identificado sobre una base militar en Irak. El material, revelado en el documental TMZ Presence, UFO Revolution, ha generado un gran revuelo, ya que Corbell sostiene que las imágenes fueron capturadas dentro de una base de operaciones conjuntas de los Estados Unidos y que el objeto ha sido oficialmente clasificado como un fenómeno aéreo no identificado por la inteligencia estadounidense. En las imágenes filtradas, se observa el misterioso objeto moviéndose sobre la base aérea y desapareciendo de manera desconcertante a medida que avanza. Expertos, como Nick Pope, ex líder de la Oficina de Investigaciones OVNI del Ministerio de Defensa, califican las imágenes como intrigantes y difíciles de categorizar. Pope sugiere que explicaciones simples, como globos o suciedad en la lente, podrían ser descartadas si se confirma que el objeto entra en una masa de agua y cambia de dirección a gran velocidad. La respuesta militar al incidente también ha sido destacada, con unidades terrestres y helicópteros movilizados en un intento por identificar y seguir el objeto. Sin embargo, el enigmático objeto desapareció antes de que pudieran obtener una visión clara. Los testigos militares admiten su incapacidad para reconocer el objeto y expresan la creencia de que no era de origen militar estadounidense, dejando la posibilidad abierta a que se trate de un auténtico ovni. La incertidumbre sobre la autenticidad de las imágenes ha llevado a la especulación sobre la posibilidad de obtener más pruebas concluyentes. La atención ahora se centra en la espera de la confirmación del Pentágono sobre la legitimidad de este evento, lo que podría tener implicaciones significativas en la comprensión de la presencia de fenómenos aéreos no identificados en zonas militares estratégicas. Salió este ovni Medusa del pozo del abismo que se abrió justo donde está lo que queda de la Torre de Babel. 2 años antes, en el 2016, también en Irak apareció un ovni con forma de esfera. Si estamos o no solos en el universo es la eterna pregunta que persigue a la humanidad desde que el ser humano tiene la capacidad de cuestionar verdades absolutas y que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a los cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, grabados gracias al desarrollo tecnológico. Ahora, un nuevo video desclasificado por el Pentágono ha vuelto a poner el foco en esta cuestión, de la mano, de uno de los grandes expertos en la materia, el Dr. Sean Kirkpatrick. El director de la Oficina de Investigación de Anomalías en Múltiples Dominios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, AARO, por sus siglas en inglés, acudió recientemente al Senado donde hizo una sorprendente revelación que trae a los científicos de cabeza. Tras un año de investigación, no hay una explicación lógica a las imágenes que se recogen en el citado video. En él se ve lo que parece un pequeño orbe, de color grisáceo y aparentemente de metal, sobrevolando el país árabe en 2022. Un año después de la visita del Papa Francisco a Irak, el máximo responsable del estudio de ovnis del Pentágono declaró que no pueden explicar qué es esa esfera voladora metalizada que, a priori, carece de motores que lo propulsen. Es prácticamente imposible identificarlo por completo basándonos únicamente en este video. Es un caso no resuelto, indicó Kirkpatrick frente a los miembros del Subcomité de Amenazas y Capacidades Emergentes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos. El alto funcionario añadió que esperan tener más respuestas algún día a medida que se produzcan más avistamientos de objetos similares y puedan establecer patrones. Por el momento, no puede confirmar que se trate de una nave alienígena porque sus movimientos no desafían los principios de la física. Kirkpatrick también se refirió a los más de 650 casos de objetos voladores no identificados captados por pilotos estadounidenses que todavía están sin resolver. Admitió que los avistamientos se han multiplicado en apenas unos meses. A principios de año se contabilizaban 350, una cifra que sigue siendo muy significativa. Hemos dado prioridad a cerca de la mitad de los 650 casos que tienen valor como anomalías interesantes y los estamos examinando, explicó el responsable de AARO, que atribuye este incremento al interés del gobierno de Joe Biden por garantizar la seguridad nacional. Esto después del derribo de un globo espía chino el pasado mes de febrero que sobrevolaba territorio estadounidense y el uso de tecnología inédita por parte de potencias rivales.
El año donde aparece este humo blanco que sale de un agujero en la Torre de Babel ocurrió una interesante noticia que tiene que ver con los pulpos. Recordemos el ovni de Irak con esta forma. El jardín de pulpos fue descubierto en 2018, cuando científicos de diferentes organizaciones encontraron miles de pulpos anidando en una misma zona frente a la costa central de California. La explicación a este fenómeno ha permanecido como un misterio. Un granjero de Australia reportó el año pasado la caída de un misterioso objeto dentro de su propiedad. Las primeras investigaciones habían apuntado a que se trataba de un ovni, pero tiempo después se conoció la verdadera historia de la cuestión. En 2022, fotos que había obtenido la agencia Reuters mostraban al objeto de unos 2,7 metros de altura en el suelo de la granja. Una pieza totalmente negra. En una entrevista para The New York Times, el granjero aseguró que el olor del artefacto le recordó al de un árbol quemado o una maquinaria agrícola en llamas. El objeto, el escombro carbonizado de grandes dimensiones, se estima unos 80 centímetros y 15 kilos, aterrizó de manera vertical sobre la propiedad de un granjero llamado Mick Miners, mientras que otro desprendimiento se clavó en una hectárea aledaña de su vecino, Joquayase, ambos de la zona de montañas nevadas, en Nueva Gales, al sur de Sydney. 2014 aparece un misterioso agujero gigante en el fin del mundo. Pilotos rusos han descubierto una enorme y profunda fosa al sobrevolar la península de Yamal, al noroeste de Siberia. Los científicos ya viajan hacia la zona para aclarar si esta estructura geológica está relacionada con procesos periglaciares, liberación de gas o un posible meteorito, aunque descartan las teorías sobre ovnis o pruebas armamentísticas que circulan por internet. 2022 La aparición de un gigantesco agujero en el norte de Chile ha sorprendido al mundo entero después de que se difundieran unas imágenes en las que podemos apreciar la magnitud de este misterioso socavón. Tiene 32 metros de diámetro, una profundidad creciente y un origen desconocido. Vamos, que lo tiene todo para que la comunidad que vive en sus cercanías esté preocupada si sigue creciendo. 2010 Los geólogos aún no se atreven a dar una explicación científica sobre el enorme agujero que se formó en una zona residencial del norte de la capital guatemalteca el pasado fin de semana a consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Agatha. Es virtualmente posible que un agujero en la Tierra pueda tragarse la Tierra con todo lo que hay ahí incluyéndonos. Las explicaciones han surgido a partir de uno de los últimos eventos geológicos de este tipo ocurrido en la Florida en Estados Unidos en la madrugada del viernes. Jeff Bush, un hombre de 37 años que descansaba en su casa de Florida, fue tragado por un agujero que se abrió en la tierra bajo su habitación. Por el momento, el cuerpo ni siquiera ha aparecido. El caso parece extraordinario, especialmente porque ha tenido una consecuencia trágica, la pérdida de una vida humana, pero en realidad se trata de un fenómeno geológico más corriente de lo que imaginamos. Estos hundimientos súbitos se producen en terrenos kársticos, que se caracterizan por ser, básicamente, un queso gruyere. En la superficie existen dolinas, un tipo especial de depresión geológica que se sustenta en una delgada capa de 1 a 3 metros y bajo ella, un entramado de cuevas. Las dolinas de hundimiento son muy frecuentes en Florida, donde el suelo es un sustrato calcáreo, explica Juanjo Durán, director de investigación y prospectiva geocientíficas del Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Ocurren por cambios en el terreno provocados por diferentes causas, como la fuga de una tubería, el agua arrastra los materiales finos del suelo, movimientos del nivel del agua, pequeñas sacudidas sísmicas e incluso el paso de un gran camión, apunta el científico. Estos agujeros pueden ser muy grandes y alcanzar los 200 metros de diámetro. El de Florida es pequeño, lo raro es que se haya producido dentro de una casa, dice Durán. Un colpazo de este tipo, tan brusco, ocurre cada 5000 años, generalmente suelen anunciarse con señales como grietas, zonas que se van hundiendo, indicios de desestabilidad, añade Guillermina Garzón, profesora de geomorfología de la Universidad Complutense. Ante estas señales, los ingenieros pueden intervenir con una inyección de hormigón o la actuación adecuada antes de que se produzca el hundimiento. Los fenómenos de la naturaleza se suelen esperar, lo difícil es saber dónde y con qué intensidad exactamente. En España se conocen bastantes casos, aunque sin consecuencias tan trágicas, tan solo algunos edificios y construcciones afectadas. Por ejemplo, no son raras las dolinas de hundimiento en zonas urbanas del País Vasco, Cantabria o Cataluña. Y también se han registrado en Cáceres capital, las tablas de Daimiel o Calatayud en Zaragoza, 70 metros de profundidad. Pero, ¿dónde está el cuerpo del vecino de Florida? ¿Por qué no ha aparecido?
Aunque parezca que no puede estar en otra parte que unos metros más abajo de su propia casa, esto no es tan sencillo. Lo habitual es que estos agujeros tengan de 15 a 30 metros de profundidad, aunque algunos pueden llegar al kilómetro, advierte el geólogo. En España, el más profundo que se haya registrado jamás, según recuerda el investigador, es el de la Sima de Pedreguer, en Alicante, que se hundió de súbito en medio de un naranjal y alcanzó los 70 metros de profundidad. Pero la cuestión más importante no es la profundidad, sino que hay todo un mundo ahí abajo. Cuando se hunde el terreno, la capa superficial se cae y los escombros y la tierra se mezclan en una amalgama. Es fácil que existan corrientes subterráneas de agua que hayan podido arrastrar todo lo que se hayan encontrado, afirma. El cuerpo de Bush puede haber sido desplazado. Parece absurdo construir una casa en un terreno tan delicado, pero en Florida no tienen dónde elegir, el sustrato carbonatado forma buena parte de su territorio, indica el experto. En Europa, donde las ciudades son más antiguas, los sitios de hundimiento ya han sido descartados. Eso sí, a no ser que sea un terreno sospechoso, los estudios que se realizan antes de la construcción no incluyen este tipo de fenómenos. El agujero de Florida incluso se ha ensanchado peligrosamente, por lo que los técnicos han derribado la casa y estudian si ha sido algo puntual o si se trata de otro proceso más grande, una pérdida de soporte en toda la zona, precisa Garzón. Otro agujero parece haberse abierto en el barrio de Seffner, Florida, la segunda vez en menos de una semana. Bomberos del condado de Hillsborough se han hecho presente a Cedar Trail Lane para determinar si es seguro que las familias permanezcan en sus hogares. El nuevo agujero es de aproximadamente 10 metros de ancho, y está bordeado a través de una valla. Este agujero afecta al menos a 2 propiedades. Ese sitio está a unos 3 kilómetros de la casa de Jeff Bush. Muchos vecinos están preocupados sobre el riesgo que estos presentan y esperando no ser las siguientes víctimas de estos hundimientos de tierra. El agujero más profundo de la Tierra, al noroeste de Rusia, fue sellado después de que los expertos descubrieran misteriosos fósiles. Los habitantes del condado de Napa en California, Estados Unidos, son vecinos de una represa y un extraño agujero gigantesco que ha sido llamado por los ciudadanos como un hoyo de la gloria. El boquete atrae las miradas de turistas y residentes por igual, pues cuando está en funcionamiento pareciera como si fuera una cascada sin fin hacia el centro de la Tierra. Imaginemos que hiciéramos un túnel en línea recta hacia abajo, atravesando el centro de la Tierra y saliendo exactamente por el extremo opuesto. Con este túnel, cabe preguntarse qué pasaría si nos tirásemos por él. Pero para ello, hay que barajar 2 posibilidades que traen resultados diferentes. Si dentro del túnel hay aire o no. Con el túnel sin aire. Si no hay aire dentro del túnel, entonces no hay rozamiento durante la caída, por lo que la persona que se tire comenzará a ganar rápidamente velocidad a medida que desciende por el túnel. Cuando vaya acercándose al centro de la Tierra, podrá observar cómo la aceleración que sufre va disminuyendo, aunque sin dejar de ganar velocidad. Esto ocurre debido a que la gravedad con que nos atrae la Tierra es proporcional a la masa de esta, pero al estar en su interior, la gravedad con que nos atrae se debe únicamente a la masa que está más interna a nosotros, no afectando para nada la masa que hemos dejado arriba. Este es uno de los resultados más bonitos, a título personal, que hay, y para el que quiera más detalles sobre por qué ocurre esto, tiene este enlace. Debido a lo anterior, justo cuando esté en el centro, no notará ninguna gravedad, por lo que flotará como cualquier astronauta en el espacio, aunque en este caso sí es porque no hay gravedad, y no como les sucede a los astronautas, que aunque tienen gravedad no la sienten debido a su movimiento. Después de pasar el centro, comenzará a frenarse ya que ahora la gravedad le atrae hacia atrás, aunque no conseguirá pararlo hasta que llegue a la salida del túnel, donde podrá sujetarse para salir por dicha salida, en el otro lado del planeta. Al final, tardará unos 42 min en llegar al otro extremo, pasando por el centro con una velocidad de unos 28.000 km por hora, cálculos realizados utilizando una aproximación de densidad uniforme en la Tierra. Con aire dentro del túnel. Ahora comentemos el caso más probable, es que la idea de hacer un túnel así fuera posible, donde hay aire dentro del túnel. En este caso, nuestro valiente intrépido sufrirá la fuerza del viento a medida que gana velocidad, lo que hace que tenga una velocidad límite, máxima, que para nuestra atmósfera, en la superficie, y para una persona, es de unos 200 km por hora. Por lo tanto, cuando llegue a esta velocidad no acelerará más, continuando su caída a velocidad constante.
Esto hace que cuando pase el centro de la Tierra, se frene rápidamente, por lo que volverá hacia atrás antes de llegar al otro extremo, y realizará cada vez desplazamientos más pequeños respecto al centro, por lo que al final acabará detenido en el centro de la Tierra, de donde no podrá salir. Problemas olvidados. Interior de la Tierra. Hasta aquí, hemos visto cómo sería el movimiento de alguien que cayese a un agujero que atravesase la Tierra. Sin embargo, hay dos puntos que no se han tenido en cuenta. El primero de ellos, el interior de la Tierra. Toda la roca o parte sólida que conocemos está en la corteza de la Tierra, la cual es una fina capa que está en el exterior del planeta, de no más de unos 70 kilómetros de espesor. En comparación, si la Tierra fuera una manzana, nuestra corteza sería más fina que la cáscara de dicha manzana. Más adentro de la corteza, está el manto, fundido en su mayor parte, y en el interior el núcleo, de hierro líquido y sólido, en su parte central. Aquí se tiene una temperatura de hasta 5000 grados y una presión de unos 350 kPa, más de 3 millones de veces la presión de la atmósfera, por lo que cualquiera que pudiera encontrarse allí quedaría automáticamente desintegrado. Problemas olvidados. La rotación de la Tierra. El otro gran problema es la rotación de la Tierra. Todos los puntos de la Tierra, aproximadamente, dan una vuelta al cabo de un día. Sin embargo, dado que la corteza se encuentra a una distancia mayor al centro que el manto, esta tiene que moverse a una velocidad mayor para que en el mismo tiempo, un día, haya dado una vuelta completa. Esto es importante ya que el que se lance por el túnel, llevará una velocidad igual a la de la corteza. Aquí solo estamos teniendo en cuenta la componente de la velocidad perpendicular a la del túnel, y no la que tiene dirección hacia el centro de la Tierra. Así que al caer, verá como el túnel para que se queda atrás y él se va acercando hacia una de las paredes de este. Por esto, el aventurero no tendría tampoco una caída limpia siempre por el centro del túnel, sino que iría chocándose continuamente con las paredes de este, haciendo el viaje aún más complicado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.